Buenas noches, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz. Pues nos encontramos, como todas las noches, en su espacio de la entrevista para platicar un tema que últimamente ha cobrado muchísima relevancia, dadas las características en las que muchas veces algunas personas que delinquen alcanzan aparentemente cursar sus procesos en libertad. Y vamos a hablar concretamente del nuevo sistema de justicia penal. Para hablar de ello se encuentra con nosotros el doctor en Derecho, Héctor Díaz Santana, quien es el director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica para la implementación del Sistema de Justicia Penal. Y además es investigador del Observatorio Nacional Ciudadano e integrante también del Politécnico Nacional, algo así nos comentaba. Al igual que también está con nosotros el director general para la consolidación del Sistema de Justicia Penal, Juan José Niño Tejedor. Gracias. Buenas noches y bienvenidos a este Muchas espacio. Gracias. Es un gusto tenerlos. Y pues vamos a entrar en materia. El tiempo es muy corto aquí en televisión. ¿Y por qué no nos platica en qué consiste este nuevo sistema de justicia penal y cuáles son sus avances, pero sobre todo, qué es lo que está quedando a deber? Bueno, hay que considerar que México vive una crisis en lo que podríamos llamar la impartición de justicia penal. Aumenta la delincuencia, la ciudadanía no tiene una respuesta que esperaba, se genera una crisis institucional muy fuerte y se decide hacer la reforma en materia de justicia más importante de los últimos 100 años. Para la elaboración de este proceso se consideraron estándares internacionales como premisas básicas de debido proceso, la legalidad, el respeto de las víctimas, la reparación del daño, la justicia restaurativa, nuevos conceptos que tenían la idea y el objetivo de hacer un sistema de justicia penal mucho más eficiente. Se tuvo 8 años para llevarlo a la práctica. Yo creo que había 2 bloques. En el primero fue un proceso bastante lento y en los últimos 3 o 4 años se tuvo que implementar el sistema con graves carencias, que ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué está pasando? Tuvimos que hacer de manera apresurada un cambio al sistema de justicia penal, donde los procesos de implementación, algunos de ellos fueron exitosos, otros fueron complejos, quedó una agenda todavía pendiente. ¿Qué está pasando? El año pasado concluyó la etapa de la implementación, ahora debemos ir hacia una etapa de la consolidación, pero muchos están cuestionando que el sistema no está funcionando bien, que el sistema está generando impunidad, que el sistema está dejando ir a los delincuentes, pero en este proceso que todos debemos de cuidar una política pública, un esfuerzo que se hizo 8 años, en lugar de fortalecerlo, creo que lo estamos dilapidando. ¿Por qué? Porque la información que se está generando, sobre todo de actores políticos, no es precisa. Primeramente, yo le puedo decir que el sistema no genera impunidad. Lo que está fallando es que en este nuevo sistema de justicia penal, todo mundo tiene una responsabilidad. Y si el policía, el fiscal, el defensor público o el juez falla en una responsabilidad institucional, puede alterar el sistema. Completamente de acuerdo, doctor Héctor. Sin embargo, el resultado final a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente que vio vulnerados sus derechos, ya sea de una manera directa o a través de alguna persona que al crear o al hacer un ilícito, pues le afecta a él, pues no le interesa si el policía lo detuvo y no lo remitió inmediatamente ante un juez o a lo mejor en lugar de hacerlo en 2 horas se tardó 3 horas. Y por esas cuestiones, porque me parece que así es, si no, aclárenos por favor, el señor se va libre. A ver, tenemos un problema que por la falta de eficacia institucional estamos generando un perjuicio social. Y además del perjuicio social, la ciudadanía se puede sentir totalmente ofendida y tiene razón. No es posible que detengas a una persona con 20 armas largas y a la semana esté libre. Y lo que tenemos que, digamos, focalizar es por qué está libre. O sea, no es porque el sistema, porque la ley te lo permite, no es porque sea un sistema demasiado garantista, no es porque sea un sistema que deje ir a los delincuentes. No es así. Es porque se está fallando, pero existe, digamos, la obligación institucional de los actores políticos y gubernamentales de decirnos por qué está fallando. Y no es un problema de leyes. ¿Qué vamos a hacer
para responder a esta obligación con el ciudadano. Ese es un tema que los políticos tendrán que dar una respuesta, pero que también organizaciones sociales y academia tienen que participar en este debate. Hablamos, perdón, de actores políticos y de actores, en este caso, líderes de instituciones. Concretamente, ¿quiénes son esos actores? ¿Quiénes le deben de poner, vamos a llamarlo de una manera, el cascabel al gato para que esto mejore? Porque al final consideramos que esto pues, está en un proceso todavía de perfeccionamiento, a pesar de que empezó a funcionar desde junio del 2016. Estamos en un proceso de perfeccionamiento donde las diferentes instancias, desde el policía de barrio que llega a capturar a alguien infraganti hasta el mismo juez de control, ¿no? Me parece que es todo un proceso. ¿Quién es el encargado de que todo esto mejore y que a la brevedad la ciudadanía pues vea resultados en este nuevo sistema? Yo le tendría dos respuestas. Esta es o debería ser una política pública de largo plazo. No es de corto plazo. Son sistemas que van etapas de implementación, de consolidación, de maduración. ¿Quién es el responsable? Fuente Ovejuna, todos. Todos tienen en este eslabón de la justicia penal una responsabilidad. El policía, el juez, el fiscal, el defensor público, los asistentes jurídicos a víctimas, los responsables de hacer evaluación de riesgo, los mediadores, todos somos parte de un mismo sistema. ¿Qué se requiere? Tener un liderazgo en la materia. ¿Qué pasó? Había una institución que se encargaba de la implementación del sistema. A la conclusión se decidió que por problemas presupuestales esa unidad no siguiera y prácticamente la responsabilidad se diluyó. ¿De quién es la culpa? De todos y de ninguno. Entonces, ¿qué se requiere? Nuevamente considerar a la justicia penal como un tema de prioridad y de responsabilidad de Estado. Yo le digo, la mayoría del ciudadano, su percepción de la justicia es por la justicia penal, pocas veces por la familiar, por la mercantil, que a veces no van a los juzgados. Pero ¿a quién no nos han robado? ¿A quién nos han generado un perjuicio patrimonial, un perjuicio físico, un agravio que puede ser un delito? Eso en un momento dado es la percepción de la justicia. En México, 1 de cada 4 personas está dispuesto a hacer justicia por su propia mano. O 1 de cada 3 obedecer la ley si le parece justa. Eso no puede ser. En un Estado de Derecho, las instituciones y las leyes se tienen que en un momento dado respetar. Si es así, sería mucho más sencillo. Yo le pongo un ejemplo. Los países nórdicos están cerrando las cárceles porque hay poca incidencia delictiva. Bueno, aquí tenemos el problema contrario. ¿Qué tenemos que hacer? El sistema de justicia penal es un sistema integral. Tenemos que considerar desde la prevención del delito hasta la reinserción social. Y estamos descuidando estas dos aristas que también inciden en la justicia penal. Entonces, yo lo que digo es que hay que tomar las cosas en serio, hay que sentarnos a platicar, a evaluar, a construir indicadores y para dar, yo le digo una cosa, de los gobernadores que han dicho que el sistema no está funcionando, ninguno de ellos ha dado cifras. Pero por el contrario, es mucho más fácil parchar ley que en un momento dado corregir una política pública que no funciona bien. Pero a ver, ¿qué instancia? ¿El Senado, la Cámara de Diputados, el Tribunal Superior, la Corte? ¿Quiénes son los que deben decir, a ver, vénganse, vamos a sentarnos, vamos a revisar qué es lo que está fallando y vamos a ponerle solución? ¿Quiénes son los que deben de convocar a que esto mejore? Pues podrían convocar el Poder Judicial Federal, podría construirse una comisión especial en el Poder Legislativo Federal para que en un momento dado, hay comisiones de todo, yo creo que para la justicia penal también podría ser bueno, y también la rectoría de la política pública depende del Poder Ejecutivo. Puede ser el Ejecutivo Federal o también el Ejecutivo de cada una de las entidades federativas que se preocupe por la efectividad y el rendimiento de su sistema penal. Muy bien. Y platicando también aquí con Juan José Niño Tejedor, ¿cómo percibes tú aquí las cosas en nuestro estado? Y el doctor nos visita, obviamente, de la Ciudad de México desde otra perspectiva, pero tú aquí, a nivel estatal, ¿cómo percibes todo esto que está sucediendo con el nuevo sistema de justicia? Aquí en Veracruz nos estamos dando la tarea de precisamente construir estos indicadores para evaluar el sistema, como lo ha instruido el señor gobernador. Pero también hemos encontrado, se ha mencionado mucho, pero no hay que dejarlo pasar,
hubo un debilitamiento institucional muy grave en administraciones anteriores que nos impidieron, al menos en Veracruz, entrar en una implementación, vamos a llamarla sólida. De tal suerte, vamos a poner el ejemplo, centros integrales de justicia, donde precisamente todos los actores que intervienen en el sistema penal deben de estar juntos. Y esa fue una tendencia nacional. Aquí en Veracruz fue una de las pocas entidades, y no es la única, que no tiene un centro integral de justicia correcto. ¿Qué nos dimos a las tareas por instrucciones del señor gobernador? Que desde el mes de diciembre empezamos a gestionar los recursos y hoy por hoy se están construyendo ya 6 centros integrales de justicia que van a dar en una primera etapa cobertura a las instituciones y les van a dar albergue en condiciones de dignidad y de un funcionamiento óptimo, que van a estar en Coaxacualcos, Cosamaloapan, Orizaba, 2 en Veracruz y 1 en Poza Rica. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí también tenemos que estar fortaleciendo las unidades de medidas cautelares, que es un eslabón muy importante que en Veracruz se debe de fortalecer precisamente para fortalecer y que no salgan las personas, los que delinquen. ¿Por qué no nos platicas más sobre este tema que es muy importante, llamado medidas cautelares? Porque parece que ahí hay gran secreto en por qué están pasando estas cuestiones. Digo, secreto por ponerle un nombre, ¿no? Claro, las unidades de medidas cautelares son un eslabón fundamental en el sistema. Como bien lo ha comentado el doctor, el sistema funciona como es un reloj. Si un engrane no funciona, puede causar que se dé mala hora, por llamarlo de una forma. La unidad de medida cautelar nos va a dar cuenta de que si la persona que dentro del catálogo de delitos no está contemplado, en la unidad de medida cautelar se evalúa el grado de riesgo de esta persona que delinquió, de tal suerte de que el juzgador puede tomar una mejor decisión sobre si otorga o no la prisión preventiva. Eso es tan importante que existan las unidades de medidas cautelares y evidentemente desde la Federación debemos de exigir, ¿por qué no decirlo?, que se creen estos modelos de unidades de UMECAS para el mejor funcionamiento del sistema. Es decir, el sistema hay que darle la oportunidad de que funcione. Y sí, como bien lo ha externado el gobernador en su momento, si hay necesidad de hacerles cambios normativos, hay que hacerlos. Pero también en paralelo hay que hacer una medición del sistema para ver, como se dice, es que hay que apretar las tuercas. Tenemos que saber qué tuercas debemos de apretar y para eso debemos de entrar en un esquema de evaluación. Bien, estas medidas, unidades de medidas de las que incluso hablaba también el doctor, ¿tienen algún plazo o alguna fecha determinada para decir, a ver, vamos así, estamos fallando en esta parte, esto es lo que hay que ajustar, esas tuercas que hay que ajustar, ¿ya se tiene más o menos algún plazo? Bueno, como UMECA, quien está llevando un programa especial para fortalecimiento de UMECAS es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, todavía no han definido un modelo único de unidad de medida cautelar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Veracruz? Nos estamos adelantando para efectos de hacer esta evaluación que tanta falta hace al sistema. Muy bien. Y el tiempo se nos está yendo muy rápido. En estas unidades de medida cautelar lo que puedo entender es que hay varios engranajes, varias instancias que deben de cumplir en su momento con lo que les corresponde cuando detienen, cuando van por alguien que delinque. Cuando fallan, ya sea el policía, sea el fiscal, sea el juez, el que haya sido, ¿tienen algún castigo por haber fallado? A ver, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un funcionario público por no hacer bien su trabajo? En esta materia, en materia penal, tiene 2 tipos de responsabilidad. Una de carácter administrativo, puede tener hasta una sanción que le impida volver a desempeñar el cargo público, y cuando existe dolo, también puede ser procesado por un delito de carácter penal. Entonces, sí existen los mecanismos, ahora deberíamos llevarlos a la práctica. Muy bien. Pues sí, porque digo, como se había venido precisamente hablando hace rato, director, doctor, en el sentido de que venimos de 2 administraciones, al menos en el estado de Veracruz, donde la justicia y la ley
pues permitió que se hiciera lo que no se tenía que hacer, pues a lo mejor, ¿cómo se llama? Hay gente que se quedó acostumbrada y que si de alguna manera no es castigada, pues, o el castigo que reciba es mínimo, pues lo dejan pasar a propósito para que el delincuente salga, ¿no? Entonces, sin mayor castigo. De hecho, hay un tema ahí de 2 jueces, me parece que van a ser castigados por haber sido omisos en uno de los casos, precisamente de los funcionarios de la anterior administración. No sé si tenga por ahí. Bueno, tengo el dato que ha salido en medios. Sí, efectivamente el Consejo de la Judicatura ya está tomando cartas en el asunto, pero lo más importante es que el sistema funcione bien y efectivamente, como bien dice el doctor, que existan los mecanismos de sanción a los servidores públicos que están incumpliendo su labor. O sea, eso es fundamental. Si no fortalecemos también estas áreas, o sea, lo que nos estamos dando la tarea, al menos aquí en Veracruz, por instrucciones del gobernador y del secretario de gobierno, es fortalecer este andamiaje institucional que efectivamente durante 12 años se encargaron de minarlo, a tal grado de que está generando esta percepción de impunidad tan grave que existe en Veracruz, ¿no? Sin embargo, estamos en la construcción del fortalecimiento institucional, en una reorganización institucional. Aquí hay que resaltar algo. Tenemos que partir de un diagnóstico de cómo entró la implementación en Veracruz para saber exactamente dónde tenemos que fortalecer inmediatamente el tema. Y mucho de ello fue el tema de la infraestructura. Y sé que no tenemos tiempo, pero al ser un sistema de carácter oral y público es más difícil. Ahora todas las audiencias, la persona puede asistir a la audiencia y ve el desempeño del juez, del fiscal y del defensor público. Corromperse es más complicado. Muy bien. Pues tenemos materia para otra entrevista. Claro que seguramente la tendremos en semanas próximas porque yo creo que a nuestra audiencia le interesa mucho este tema. Se quedan muchas preguntas en el tintero, pero doctor Héctor, Juan José, agradecemos muchísimo su presencia y pues regresamos al estudio de Más Noticias con Ángel Viveros. Buenas noches, no se vayan.